generando cierta resistencia por lo que estaban haciendo y por las enseñanzas de Pablo. Y en este capítulo 3, Pablo parte esta carta dando una advertencia acerca de este grupo, ¿cierto?, que estaba desacreditando también un poco quizás a Pablo en su actuar. Y vamos a ver que a lo largo de este capítulo el apóstol también se toma él como ejemplo para fundamentar muchas cosas que van en contra de lo que estaban haciendo este sector. Y vamos a ver que él toma una descripción y una imagen bastante fuerte de estas personas, ¿bien? Que era un sector cristiano, pero que estaban considerando también otras cosas que más adelante y a lo largo de este capítulo vamos a ver. Bien, recordad que hasta esta hora Pablo estaba encarcelado en Roma, ¿cierto? Y al final del capítulo 2, vimos que Pablo envía o tiene el deseo de enviar a Timoteo y a Epafrodito nuevamente a la congregación de los filipenses para primero actualizar acerca del estado de la congregación y para que también los hermanos pudieran ver a Epafrodito quien había padecido de una enfermedad por causa de la obra del Señor y que estaba muy preocupado también de lo que estaba padeciendo Pablo en la cárcel. Bien, se preocupó obviamente de todas las necesidades que el apóstol pudo haber estado sufriendo en ese momento. Y vamos a ver acá en el capítulo 3 que Pablo parte con esta advertencia también a los hermanos de la iglesia filipense y parte en el versículo 1 diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora vamos a analizar estos primeros 3 versículos que parte el apóstol expresando. Y cuando parte diciendo Pablo, por lo demás, ¿cierto? En esta frase, muchos pueden pensar que es un pensamiento, una conclusión. Pero no es el caso. Pablo, cuando se refiere aquí a por lo demás, es que él viene también a desarrollar otra idea y viene a dar otro consejo. No es concluyente. Bien, no es que hasta ahí se corta y después viene el cierre de la carta, sino que va a abordar otra idea. Y lo que primero llama Pablo en este primer versículo es a gozarse en el Señor. Sabemos, lo dijimos en la introducción de esta carta, que esta carta es considerada como la carta del gozo. Por lo tanto, llama a gozarse a los hermanos. Y este gozo que Pablo llama que es diferente a la alegría. La alegría lo expresamos en algún momento también en los discipulados que hemos estado haciendo, que la alegría es un sentimiento que tiene una duración. ¿Bien? Y esta alegría depende de ciertas circunstancias que yo pueda estar viviendo o algún logro que yo pueda haber obtenido. Sin embargo, el gozo que proviene de Jesús, que proviene del Señor, ¿cierto? Este gozo que proviene de Dios es totalmente diferente, porque el gozo está presente en todo momento de la vida del creyente. No solo en momentos, ¿cierto?, de abundancia y prosperidad, me refiero a lo espiritual o también en algún ámbito de paz, ¿cierto?, en lo familiar, quizás en lo laboral, sino que también está presente en el dolor, en las pruebas y también en las pérdidas. Y esa es la gran diferencia del gozo con la alegría. No es un mero sentimiento. Y este gozo proviene del Señor porque sabemos quién es Jesús y las cosas que ha proporcionado a nuestra vida, todas las bendiciones que Él nos ha dado. Y cuando Pablo se refiere aquí en la parte B del primer versículo, que no les molesto escribieron las mismas cosas, aquí Pablo se dispone a profundizar en lo que él compartió y les dijo en el primer capítulo, en el versículo 27 y 28 de esta carta, que hablaba, ¿cierto?, acerca del comportamiento que los hermanos de Filipo tenían que tener con los opositores o con aquellos que generan la resistencia. Y Pablo quiere profundizar en esto porque termina, ¿cierto?, en este versículo diciendo: y para vosotros es seguro. Esto quiere decir que el vivir una vida en humildad, ¿cierto?, hacia los demás y demostrando el amor es seguro, es bastante seguro, porque esto los hace que no tropezar o no vacilar en la perseverancia de la fe y del caminar como cristianos. ¿Bien? Por lo tanto, es súper importante reconocer este primer versículo introductorio de este capítulo, como les digo, porque se va a desarrollar una idea que Pablo va a empezar a fundamentar acerca de aquellos que estaban en contra de lo que los hermanos de Filipenses estaban haciendo
que estaba pegado obviamente a las Escrituras y a lo que el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio. El 2 dice guardado de los perros, guardado de los malos obreros y guardado de los mutiladores del cuerpo. Esta expresión que Pablo usa acá, para la época, era sumamente fuerte, era muy fuerte. De hecho, los judíos, los del pueblo judío, se referían como perros a los gentiles, a los que no eran de la nación de Israel. Entonces, era súper fuerte porque si analizamos esto a lo que se refiere Pablo se refiere a un perro, pero un perro salvaje, no un perro doméstico como lo podemos conocer nosotros. Y las características de un perro salvaje, ¿cierto?, es que se alimentaban de la basura, atacaban a las personas, ¿cierto?, no eran puros o no eran limpios, no había un cuidado para ellos. Por lo tanto, Pablo, cuando usa esta expresión, hace alusión a estas características de estas personas o de estos judaizantes que estaban tratando de torcer un poco la doctrina o la sana doctrina que Pablo nos había enseñado. Y cuando se habla de los malos obreros, también es porque se inclinaban a mostrar malos obreros en el sentido de que ellos trataban de mostrar en lo externo que estaban alineados con la doctrina, pero en lo interno, en el corazón, no había, ¿cierto?, una humildad genuina, no había el deseo de seguir al Señor de manera genuina, sino que trataban de mostrar los actos, ¿bien? Solamente los actos. Y eran corazones que estaban llenos de orgullo. Y mutiladores del cuerpo, que es la tercera característica que se menciona acá, ¿cierto? Los judaizantes estaban enseñando, o este sector estaba enseñando, de que la gracia del Señor no era suficiente. Y muchos de ellos recaían en el cumplimiento de ciertos ritos de la ley judía o de la ley de Moisés. Como por ejemplo en este caso, ellos señalaban de que la gracia no era suficiente y aquellos que eran gentiles, que no eran de la nación de Israel, tenían que ser obligados a circuncidarse. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto que tuvo Dios con Abraham, ¿cierto? Eso fue lo que se enseñó, y es por eso que estos judaizantes querían tratar de instaurar esta práctica como algo obligatorio para alcanzar la salvación. Y las Escrituras nosotros podemos ver que nos enseñan que la salvación es meramente por la gracia de Dios a través de la obra del Señor Jesús. Por lo tanto, no hay nada, ninguna obra, ningún acto que nosotros podamos realizar para alcanzar esta salvación. Sin embargo, Pablo, enseñando esta gracia, y los filipenses siguiendo esta doctrina, había un sector que estaba tratando de instaurar esta práctica como algo necesario para la salvación. ¿Y por qué? Porque también la circuncisión, aparte de ser la señal del pacto de Dios, es un símbolo de limpieza, ¿bien? Como de purificación hacia el pecado. Y esto nosotros lo podemos corroborar en Romanos, si van conmigo al libro de Romanos, al capítulo 2. Romanos en el capítulo 2, el versículo del 25 al 29. Romanos 2, 25, 29. Y aquí se da la explicación acerca de la circuncisión. Dice el 25: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. El 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá en este versículo lo que quiere decir principalmente es que si yo, aunque cumpla con el rito de la circuncisión y no guardo y no tengo un cambio en mi corazón real, que esta circuncisión sea en lo interior, no vale de nada el haber cumplido con este acto. Porque también se menciona que a lo mejor aquellos que no han cumplido con la circuncisión como rito, pero sí guardan los mandamientos del Señor y hay un cambio de vida, ese sí ha cumplido
con el requerimiento, ¿cierto?, para hallar la gracia delante del Señor. Por lo tanto, acá vuelven ellos a tratar de instaurar esto como una práctica para ser alcanzados o para alcanzar la gracia, pero a través de un acto y un ritual que en este tiempo, ya después de la venida del Señor Jesucristo, ya no era necesario. Antes, ¿cierto?, de la venida de Jesús a este mundo, en la persona, ¿cierto?, de Jesús, el pueblo judío tenía que cumplir con estos rituales para obedecer al Señor, ¿cierto?, con la ley, cumplir con la ley. Sin embargo, sabemos que Jesús fue el que cumplió en su totalidad la ley, por lo tanto para nosotros ya no es necesario el obedecerla, sino que, o cumplirla, sino que obedecer los mandamientos que el Señor Jesús ha instaurado y ha dejado para nosotros hoy en día. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que como nosotros somos la circuncisión, es decir, lo que hemos aceptado al Señor Jesús y hemos rendido nuestra vida, hemos alcanzado a través de la obra redentora de Jesús esta limpieza y esta purificación interna. Ahora, nosotros no es que aceptemos al Señor y nos olvidemos de vivir una vida en santidad, sino que nosotros tenemos que perseverar, como es el llamado de Pablo a esta congregación. Y es lo que, considerando que la iglesia de Filipenses estaba instaurada en un lugar donde las filosofías romanas eran sumamente potentes. Por eso es que Pablo también llama a que ellos puedan perseverar en este camino, contra todas las ideologías tal como nosotros lo podemos ver hoy en día, con ideologías de género, de igualdad, etcétera, etcétera, que van contra todo precepto que el Señor ha establecido a través de su palabra. Y acá cuando dice, se señalan en este versículo 3 características. Que en espíritu servimos al Señor, ¿cierto? Que es algo que nosotros hacemos de manera voluntaria, con toda la humildad y disposición y amor para el Señor, y no cumpliendo solamente como un mero acto para ser reconocido. Cuando dice que nos gloriamos en Jesús, significa que le damos a Jesús todo el mérito por lo que somos y por lo que tenemos. No nos exaltamos a nosotros por alcanzar algo. Y no confiamos en nuestra carne porque entendemos que el Espíritu es el que nos da la vida y el Señor es el que nos guía y nos sostiene. Las Escrituras dicen que lejos de Jesús o sin Cristo nada podemos hacer. Es por eso que aquí Pablo termina en este versículo refiriéndose a estas tres características que tiene que seguir el creyente. ¿Bien? Que nosotros no confiamos en nosotros. Y esto Jesús lo establece y se habla sumamente claro en el Evangelio de Juan. Si van al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 63. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Y Jesús dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos confiar en nuestra carne. La carne es la que nos lleva a caer muchas veces y a desviarnos del camino. Sin embargo, si nosotros estamos en obediencia y somos susceptibles al Espíritu Santo, bien, Él nos va a guiar por un mejor camino y vamos a obtener mejores resultados. No para la gloria nuestra, sino que para obedecer al Señor y para caminar en obediencia y en santidad como Él lo establece en su palabra. ¿Bien? Y acá desde el versículo 4 en adelante, Pablo ya empieza a describir esta advertencia que él viene a hacer ante este sector. Y parte en el 4 diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, uniéndolo con el versículo anterior, ¿cierto? Con el 3, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bien, nos vamos a detener aquí un momento. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo expresa esto y se coloca él como ejemplo? Porque estos judaizantes que estaban tratando de enseñar el cumplimiento de estos ritos, muchos de ellos lo colocaban como un estándar súper alto para también gloriarse.
Sin embargo, vamos a ver que Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, él pudiera ser considerado una persona de élite dentro del sector de los fariseos. Pablo argumenta que si la salvación, ¿cierto?, y el agradar a Dios y alcanzar su justicia por méritos propios, él podía jactarse más que cualquiera en ese tiempo. Y vamos a describir por qué. Cuando dice circuncidado el octavo día, significa que Pablo fue circuncidado cumpliendo en su totalidad el mandamiento que estaba en la ley de Moisés. Al octavo día después de haber nacido, Pablo fue circuncidado. Cuando se menciona que es de la tribu de Benjamín, una de las 12 de Israel, era una de las más distinguidas en ese tiempo. Cuando dice y se refiere a que es hebreo de hebreos, es porque Pablo, no viviendo en Israel en un tiempo, él se mantuvo firme, manteniendo el idioma y las costumbres del pueblo hebreo, siendo extranjero. Fariseo, ¿cierto? Cuando dice que es fariseo, él siendo una persona celoso de la ley y siendo capacitado por un rabino más, ¿cierto?, más influyente en ese tiempo, que era Gamaliel, él podría haber dicho o podría considerarse que era alguien que era totalmente intachable, con un intelecto que iba por sobre el nivel de muchos, entendiendo la ley, ¿cierto?, en su totalidad y cabalmente. Y el ser fariseo era el nivel más alto que se podía alcanzar en el judaísmo. Como por ejemplo se nombraba en los evangelios a Nicodemo, ¿cierto?, que era el rabino de rabinos, lo más alto, ¿cierto?, en jerarquía. Cuando se menciona que era perseguidor de la iglesia, era porque como el Señor había enseñado y había desarrollado su ministerio, él como fariseo, siendo muy legalista con la ley, él fue un perseguidor de la iglesia. Él quería que los que seguían a Jesucristo cumplieran la ley de Moisés en su totalidad, no pudiendo entender lo que el Señor quería enseñar en ese tiempo, que no iba en contra de la ley, pero, ¿cierto?, empezó a dar otra salida, y al Señor recordando que no lo habían considerado como el Mesías porque ellos esperaban otra figura, no es cierto, no un siervo como se presentó el Señor Jesús. Y esta persecución en la iglesia, que es sumamente potente, él lo expresa, lo podemos ver en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 9. En el libro de los Hechos, capítulo 9, del 1 al 5. En este capítulo se describe cómo Saulo estaba yendo en contra de los hermanos cristianos, ¿cierto?, por el celo que él sentía por el cumplimiento de la ley. Y en Hechos 9, del 1 al 5, dice Saulo, porque antes de ser Pablo el apóstol, era Saulo, ¿bien? Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿cierto?, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, obviamente, en el resto del capítulo se sigue describiendo la conversión de Pablo al tener este encuentro con Jesús. Pero lo central de este versículo es que él era un celo tan cegador por el cumplimiento de la ley, que él iba en persecución de los hermanos. De hecho, ahí mismo en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, Pablo asintió en la muerte de Esteban, que se considera, entre comillas, el primer mártir de la iglesia cristiana por seguir a Jesús. Entonces, hasta ese grado Pablo pudiera jactarse de decir: no, yo soy, ¿cierto?, el fariseo de fariseos, tengo con qué jactarme más que todos ustedes. ¿Bien? Y dice en el 6: y en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Esto quiere decir que Pablo vivía la ley y vivía su vida conforme a la ley. Es decir, nadie podía decir que Pablo no había cumplido con algún
con algún sector o alguna parte de la ley. Entonces, Pablo lo expresa y se coloca como ejemplo para ir y rebatir un poco con estos judaizantes. Avanzamos en el 7 diciendo, dice, y aquí es donde Pablo genera el quiebre de esto. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Acá Pablo genera este tremendo quiebre, y él, habiendo expuesto en este ejemplo todos sus logros personales, ¿cierto?, dentro de su vida antes de Cristo, él aún así estima que todo es una pérdida, que nada de lo que él logró anteriormente vale, ¿cierto?, si es que llevamos una vida sin Cristo. Él prefiere estimar y abandonarlo todo para seguir a Jesús, considerando también que los actos que él estaba llevando iban en contra de las enseñanzas de Jesús. Una vez que él conoció a Cristo, es donde él entiende de que todos estos logros no son nada comparados con el conocimiento que el Señor nos puede proporcionar y la salvación tan anhelada que nosotros hemos querido buscar. Por lo tanto, acá desde el 7 al 9, Pablo expresa que Cristo es el objeto de la fe, no el cumplimiento de la ley ni de los ritos, es Cristo. Pablo deja todo atrás y desecha todo para seguir a Jesús. Y nosotros hoy en día, ¿cuántos hermanos y cristianos tratan de no soltar este mundo por los logros personales para seguir al Señor? Muchos están tambaleando en ambos frentes, con Jesús, pero sin soltarlo de acá. El ejemplo claro de esto es que mi confianza y todo lo que yo haga tiene que estar depositada en el Señor. Y lo que nosotros podamos obtener como logros, que no sean para la jactancia de uno mismo, sino que también sea para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros podamos obtener en esta vida viene proporcionado por el Señor, por sus gracias y sus bendiciones. Y nosotros como creyentes e hijos de Dios, buscando esta vida en santidad, como lo expresa Pablo acá, es que nosotros tenemos que nuestro corazón sea el deseo más profundo de agradar al Señor en obediencia y en amor. Las Escrituras dicen, buscad al Señor, primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Nosotros no podemos colocar en nuestro corazón y que nos ocupe el primer lugar los logros personales. Todo es pasajero y todo es temporal. Sin embargo, vivir una vida cerca del Señor es eterna. Pablo considera que cualquier logro, ¿cierto?, personal en este mundo es basura. Y de hecho, según la traducción, se utiliza un término que es más fuerte, que son como desechos o estiércol. Lo mencionan algunas traducciones, ¿cierto?, todos ciertos logros personales. El hecho también de querer alcanzar esta salvación a través de las obras o logros humanos, también los considera Pablo como basura. En el 9 dice, y ser hallado en Él. ¿En quién? En el Señor. Tenemos que estar perseverando al Señor. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, como lo estaban queriendo instaurar estos judaizantes. Ya no es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. Y eso es súper importante entenderlo. Que es la fe en el Señor Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe, no es nuestra. Nosotros recibimos esta justicia, hemos sido revestidos de la justicia del Señor por la fe en Cristo Jesús, a través de su obra redentora, no por lo que nosotros podamos hacer. El 10 continúa diciendo, a fin de conocerle, y este es el objetivo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino
que prosigo por ver logro, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, ¿cierto? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Desde acá, desde el 10 en adelante, Pablo empieza a describir el objetivo del creyente y para lo que él también estaba escribiendo a los hermanos de esta congregación. Dice el 10, dice, a fin de conocerle, ¿a quién? Al Señor. Conocer esta justicia y esta fe que viene del Señor y el poder de su resurrección. Y este poder, ¿cierto? El poder que resucitó a Jesús entre los muertos es el mismo que puede operar en nosotros. Y ese es el poder que Pablo también desea conocer. Pero sabe que estando presente acá en esta condición, aún no la logrará conocer. ¿Cuándo será esto? Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y se puede hacer este poder latente en nosotros. Dice la participación de sus padecimientos. El Señor le dice a Pablo en el capítulo 9 de los Hechos que tendrá que padecer por causa de su nombre. Y nosotros también. No solamente nos tenemos que hacer partícipes de las bendiciones y de la gloria de Dios, sino que también entender que por la causa del Señor y del derecho de seguir, también vamos a padecer. Y eso Pablo lo expresa también acá, que es un motivo también de gozo. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte, en obediencia. El Señor murió en la cruz, llevando los pecados de toda la humanidad, y fue a la cruz en obediencia al Padre, sin proferir ningún reclamo. Él, siendo Dios, pudo haber tomado otra determinación. Sin embargo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue perfecto. Va más allá de entregar su carne, ¿cierto? Sino que Él, siendo Dios, proporcionó la salida para el perdón de todos nosotros. Pablo en el 11 dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo que también fui también asido por Cristo Jesús. Pablo acá, es cierto, en estos versículos expresa que él sigue en un constante perfeccionamiento para alcanzar, ¿cierto?, esta situación o experimentar el poder de la resurrección. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Muchos pudiéramos considerar que Pablo era una de las figuras más altas que nosotros pudiéramos seguir e imitar, diciendo o considerando que él ya había alcanzado el gran nivel, ¿cierto?, dentro de lo espiritual por su obediencia y por los frutos que él ha mostrado en su conversión. Sin embargo, él dice que no lo ha alcanzado y que tampoco es perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Y este para ver no es un término de duda, sino que es una expresión de humildad. Y uno podría decir, los apóstoles estaban todos asegurados con la entrada al cielo. Sin embargo, ellos tenían que, con mayor responsabilidad, perseverar, ¿cierto?, lo que el Señor Jesús les había enseñado. Y por eso dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esto quiere decir que el 13 y 14 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces en estos versículos se le expresa que debe continuar y que cada uno de nosotros, como ejemplo, debemos continuar en la perfección de nuestra espiritualidad. Tenemos que preocuparnos de llegar a esa perfección para ser hallados agradables, ¿cierto?, ser hallados fieles delante del Señor, para cuando nosotros tengamos que ir ante su presencia. Y ese es el llamamiento supremo que se expresa acá, el ir a la presencia de Dios. En ese tiempo, ellos estaban esperando ya la segunda venida de Cristo. Por eso también la urgencia y el llamado de atención para seguir perseverando. Hoy en día nosotros estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Y tenemos que seguir también perseverando en eso. De ser hallados irreprensibles,
obedientes delante del Señor. Si Pablo, mostrando frutos, grandes frutos, como un gran apóstol del Señor, obediente en su doctrina, mostrando humildad, gozoso en todo momento, manifiesta que no ha alcanzado esta perfección, nosotros podemos decir cuánto más nosotros. Y esto no quiere decir que Pablo sea más que nosotros, sino que él expresa y mostró una vida totalmente rendida a la obediencia de lo que el Señor enseña. Y es lo que le manifiesta y lo que le quiere enseñar a los hermanos de esta congregación. Como lo dije anteriormente, ellos estaban luchando también bajo muchas influencias de los romanos, considerando que ellos tenían muchos dioses, ¿cierto? Y que vivir bajo un régimen romano y declararse ser cristiano no era fácil. Pablo mismo estaba encarcelado y estaba padeciendo. Es por eso que él también, viendo que los hermanos de esta iglesia y de esta congregación eran fieles, eran obedientes, ¿cierto? Él trata de seguir exhortándolos a que puedan perseverar en esto. Proseguir en este camino que es tratar de ser hallados santos delante del Señor. El 15 dice, el versículo 15 dice: así que, después de todo lo que Pablo expresó anteriormente como consejo para los hermanos, colocándose él como ejemplo para no caer en la falsa doctrina de estos falsos maestros, sino que seguir perseverando en lo que Pablo les había enseñado acerca del Señor Jesús, les dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Esto quiere decir de que Pablo llama a la unidad, acá en estos dos versículos llama a los hermanos a la unidad en el mismo pensar, que es en las buenas nuevas del Señor Jesús, y en el mismo sentir, de vivir sin contienda, ¿cierto? Porque más adelante vamos a ver en el capítulo 4 que hay un problema, ¿cierto?, entre dos personas que eran activas dentro del ministerio y que podía traer división. No se habla cuál es el problema en sí, pero por eso Pablo empieza aquí a decir que todos deban vivir bajo el mismo sentir y el mismo pensamiento para llegar a la perfección espiritual y así nosotros poder alcanzar este estatus de poder estar con el Señor Jesucristo. Y en el 16, cuando dice: pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma, ¿cierto?, regla y sintiendo una misma cosa. Esto también es porque no todas las personas de la congregación a las cuales Pablo le da esta exhortación iban a atender al mensaje. Siempre hay un sector en congregaciones de gente que no logra captar cuál es el mensaje central de lo que se está pidiendo acá. Y es porque bajo esta doctrina que estaban tratando de instaurar estos judaizantes también como opositores, por decirlo de alguna manera, muchos también quizás pudieron haber sido convencidos por ellos para seguir practicando esto. Y Pablo llama a los otros, ¿cierto?, a que se mantengan unidos en lo que él les enseñó acerca del Señor Jesús y que todos tengan el mismo sentir. Y este sentir también se refiere a lo que describe en los capítulos anteriores: a vivir en humildad, a vivir en gozo, al poder perseverar ante las circunstancias y todo lo que se describe. ¿Bien? El poder también vivir bajo los preceptos del Señor y que todo logro personal también sea para el Señor y no para la jactancia uno. Entonces este también es el mismo sentir lo que se describe anteriormente. En el 17 Pablo continúa diciendo: hermanos, aquí ya Pablo cambia un poco el tono y nos trata con un poquito con amor, ¿cierto? Una expresión de amor, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y entonces, en estos tres versículos también Pablo
lo expresa con un poco de pesar, ¿cierto? Porque dice, primero, ser imitadores de mí. Esto porque Pablo en su vida, en su ministerio, imitó a Jesús en todo. En amor, vivió una vida tal como la vivió el Señor Jesús. Manifestando el amor por los demás, el vivir en humildad, el no tener cierto rencor en el corazón por la persecución, orar por aquellos que estaban yendo en contra de él. Estando encarcelado, Pablo seguía predicando a aquellos a los que mismos lo habían encarcelado, manifestando su amor. Ser imitadores de mí. Si Pablo no hubiese seguido el ejemplo del Señor Jesús, créanme que él no se hubiese colocado también como ejemplo o hubiese tenido la osadía de decir que fueran imitadores de él. Es por eso que a mí me sorprende tanto y a mí me encantan mucho las cartas de Pablo. Tomando lo que vimos en los versículos anteriores, que él era un fariseo de fariseos, siendo súper celoso, él tuvo un cambio en 180 grados total, celoso, perseguidor, donde cuando aquellos que no cumplían con la ley, él llegaba, este celo literalmente se refiere a que llegaba a un nivel extremo de enojo o de frustración por aquellos que no seguían la ley. Y ahora él llega a un extremo de amor, de humildad, de humillación por la obra de Jesús. Por eso dice que él ser imitadores de mí. Muchos pudieron haber dicho quizás en ese momento, estando Pablo encarcelado, que pudieran haber ido a hacer algo para poder sacarlo o ir en contra de los que lo habían encarcelado, y él dice que no. Vimos en los capítulos anteriores que el encarcelamiento de Pablo sirvió para la obra de Jesús, que los hermanos empezaron a predicar el Evangelio con más fuerza. Por lo tanto, por eso Pablo llama ser imitadores de mí. En otros pasajes dice ser imitadores de mí como yo he imitado a Cristo, ¿cierto? El ejemplo máximo. Y mirad a los que así se conducen, es decir, aquellos que también perseveran al igual que Pablo. Mirarlos, el imitarlos también, el poder juntarse con ellos quizás y poder compartir, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allá andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, es decir, estos falsos maestros, que estaban tratando de instaurar esta falsa doctrina, y aún ahora lo digo llorando. Y esta demostración de pesar de Pablo es por las consecuencias que sabe que trae el hecho de predicar otro evangelio, como lo dice la Escritura, y de no rendirse a los pies de Jesús, que son enemigos de la cruz de Cristo. La Escritura dice que los que no son del Señor son de Satanás. Y esto es un claro ejemplo. Aquellos que creían predicar un evangelio, ¿cierto?, o una sana doctrina, Pablo los menciona como enemigos de la cruz. El pueblo de Israel tuvo al Señor Jesús 3 años desarrollando su ministerio, enseñando acerca de la gracia y el amor y de la obra redentora del pecado, ¿cierto?, del arrepentimiento para perdón de pecados, para ser hallados y llegar a la presencia de Dios. Y estas personas trataban de desvirtuar esto y de ir sumando requisitos humanos para alcanzar este nivel. Por eso es el pesar tan profundo de Pablo, lo dice llorando, ¿cierto? Porque el Señor dice que, la Escritura dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pablo, al ver esto, que estos opositores no lograban entender lo que él les quería decir, ¿cierto?, lo describe como enemigos de la cruz. El 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Y esta perdición es literal. La perdición de sus almas, ¿cierto? De estar fuera y destituidos de la gloria de Dios, cuyo Dios es el vientre, es decir, los logros materiales, los que se mencionaron al principio de este capítulo, los logros personales, la jactancia de lo que tengo, la abundancia material, el poder, el alcanzar cierta posición, el llenar y satisfacer los deseos de la carne en el fondo. El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. El Señor nos manda a hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Y estos tesoros
no es que yo siga al Señor por una conveniencia, sino que el hecho de ser obediente, humilde y seguir al Señor, el Señor nos recompensa. Y nos promete, ¿cierto?, el poder reconocernos quizás en el cielo. Hemos sido revestidos de su justicia, por eso es que podemos llegar a alcanzar eso en el cielo. Pero no por nuestros méritos y nuestras obras, sino que por el Señor Jesús. Dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y aquí Pablo en el 20, ¿cierto?, expresa una gran verdad. Nosotros somos peregrinos en este mundo, somos pasajeros. Vamos a pasar por este mundo. Y Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, para que los hermanos puedan apuntar y estar convencidos que allá, ¿cierto?, nosotros tenemos que vivir la vida para alcanzar nuestra ciudadanía en los cielos con Cristo. No preocuparnos de generar grandes logros en este mundo. Y lo hemos conversado en muchas ocasiones. ¿Yo puedo querer surgir y comprarme una casa o un auto? Sí, se puede. El Señor no es que lo prohíba, pero el deseo de nuestro corazón no debe ser ese principalmente. Debemos alcanzar la ciudadanía de los cielos. Y para ser ciudadanos de un lugar, tenemos que cumplir con lo que se establece o las normas que se establecen dentro de la ciudad. Por eso que nosotros somos llamados a vivir en obediencia al Señor y que somos hechos esclavos por amor. El hecho de obedecer a Jesús no es por miedo, o lo que Él establece, no es por miedo de que yo no vaya a recibir algo, sino que nosotros como creyentes hoy en día obedecemos a esto, ¿cierto? Y queremos agradar al Señor por amor, por la obra que Él hizo por cada uno de los que estamos acá. Hoy en día podemos nosotros ver muchas congregaciones donde esto o este tipo de enseñanza no es el centro, el obedecer a Jesús, sino que, correcto, llaman a lo material, ¿cierto? Hay muchas congregaciones que son muy carismáticas y juegan con el sentimiento de las personas y con la necesidad de las personas. Les prometen de que el hecho de brindar cierta cantidad monetaria, el Señor los bendecirá con el doble o el triple. Pero estamos viendo que aquí Pablo, en este capítulo, todos esos logros los estimó como basura. Como basura. Y la basura, cuando nosotros la botamos, es porque nos sirve. Lo que nosotros podamos obtener en este mundo, hermanos, tiene que ser para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria. Y en lo posible para edificar a otros. Para perseverar y que todos nosotros podamos vivir bajo este mismo sentir y este mismo pensamiento como Pablo le manda también a los filipenses. Dice el 20, dice, mas nuestra ciudad está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y hoy en día muchas congregaciones no esperan la venida del Señor. Vemos congregaciones que están más preocupadas de dar un espectáculo y de satisfacer las necesidades de la gente en cuanto a la emoción, que predicar un evangelio de arrepentimiento genuino. Cristo viene, lo hemos visto en muchos estudios y la Escritura lo dice, estamos viendo en los últimos tiempos. Y es por eso que Pablo aquí les dice, primero la ciudadanía está allá, la ciudadanía está allá, en el cielo, de donde también viene el Señor Jesús. Y eso es una gran verdad. El 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Seremos transformados. Nuestro cuerpo, nosotros no podemos entrar al reino de Dios hoy en este cuerpo. Las Escrituras llaman a que nosotros tengamos que ser transformados completamente, abandonar este cuerpo, ¿cierto?, para estar en la presencia de Dios, y Él, ¿cierto?, nos dará o nos transformará a lo que Él quiere. Y ese es un misterio que nosotros no conocemos hoy en día. Cuando estemos allá, ¿cómo seremos? ¿Cómo seremos transformados? Pero tenemos que dejar este cuerpo, que es humillación, somos una raza caída, producto del pecado. Nuestro cuerpo nos llama constantemente, la carne llama constantemente a pecar. Pablo en una de sus cartas dice,
el espíritu está dispuesto a la obediencia, ¿cierto? Pero la carne es débil. Y por eso es que Pablo también llama esto, a vivir esta vida en santidad. Nosotros como creyentes tenemos que estar bien firmes en nuestra relación con el Señor para que Él abunde en nuestro corazón y no satisfacer los deseos propios. Nosotros vivimos la vida con otra esperanza, con otra visión, no como lo hace este mundo. Para que sea semejante, la parte B del 21 dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Señor fue glorificado. No hemos visto su gloria todavía. Pero acá Pablo dice, para que nosotros también seamos semejantes, ¿cierto?, al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Y Pablo termina este versículo acá expresando una gran verdad acerca del poder y la plenitud de la deidad del Señor Jesucristo. Él se sujeta a sí mismo y sujeta todas las cosas que nosotros podemos ver. Entonces, hermanos, este capítulo, a pesar de en comparación a los otros dos que hemos visto, aquí Pablo a los filipenses le lanza esta advertencia. Y somos llamados nosotros también a vivir como lo hacen los hermanos de Filipo, siendo considerada una iglesia que estaba perseverando en la doctrina, donde no había muchos problemas internos dentro de la congregación por otra doctrina, sino que no dejarse contaminar por las corrientes de afuera, por este sector que era judeo-cristiano, que querían hacer pensar de que la salvación o la gracia de Dios no era suficiente, sino que también teníamos que hacerlo a través de las obras, cumpliendo los ritos de la ley de Moisés. Entonces, el llamado es a reflexionar en esta carta. Yo la he reflexionado harto, a pesar de que se han preparado los estudios, sigo leyéndola, porque el mensaje que Pablo expresa acá es sumamente potente, es muy potente. No podemos olvidar que hasta este capítulo Pablo sigue encarcelado. Y él sigue, primero, mostrando y hablando de que debemos sentir gozo. Parte este capítulo diciendo que nos debemos gozar en el Señor Jesús. El perseverar dentro de la cárcel, el viendo todo el contexto que estaba viviendo, ¿cuántos de nosotros pudiéramos quizás claudicar ante esta presión? Pero Pablo no lo hace porque estaba seguro de quién era el que sostenía su vida, para lo que había sido llamado. Y también de ver de que los frutos de su guía a esta congregación eran reales y eran latentes. Entonces, hermanos, nosotros, el deseo de nuestro corazón para finalizar tiene que ser ese: obedecer al Señor, que nosotros como congregación siempre tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, que es vivir una vida en humildad, rendida, en amor para el Señor, y que nosotros podamos perseverar en su palabra. Como dice acá, Cristo viene. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde mismo viene nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Y nosotros tenemos que también seguir siendo luz para aquellos que no conocen al Señor. Por lo tanto, seguir perseverando, como lo hace Pablo, como lo hace esta iglesia. Tenemos que seguir buscando del Señor, seguir queriendo madurar espiritualmente para conocer la voluntad del Señor en nuestras vidas, y también para hacer luz a aquellos que están desesperados, que no tienen ninguna otra esperanza como la tenemos nosotros. Así que vamos a orar, hermanos, y espero que esta carta y este capítulo haya sido exhortación no solo para los de Filipenses, sino que para nosotros también, y seguir viviendo en obediencia para conocer al Señor. ¿Bien? Padre amado, Señor, yo le quiero dar las gracias por este día, por su palabra, Padre. Le pedimos, Padre, que usted nos ayude, Señor, a seguir viviendo una vida recta, en obediencia, porque le amamos, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Que cualquier logro, cualquier luz de este mundo, Señor, que nos pueda brillar, Señor, en la cara, Señor, nosotros la podamos desestimar y estimar como basura, como tu apóstol, Señor. Porque queremos agradarte a ti, Señor, queremos vivir una vida rendida a ti, Señor, y buscar estas promesas que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor. Lo hacemos, Padre, porque te amamos, Señor, porque usted ha sido el que ha salvado nuestras vidas, el quien fue a la cruz, Señor, por el pecado de todos los que estamos acá, y porque hemos sido
reconciliados con el Padre por su sacrificio, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo nos pueda seguir guiando en este caminar, Señor, en este tiempo que también se levantan muchos falsos maestros, Señor, y que podamos nosotros poder tener discernimiento, Padre, cuando hay alguien que esté compartiendo algo que no está alineado con lo que usted nos enseñó, Señor. Agradecerle por este día, le pedimos que bendiga este día domingo, Señor, lo que queda de este día, que nos pueda acompañar, Señor, en esta semana que comienza. Ayúdanos a serle fiel, Señor, que usted sea la fuente de nuestro gozo, Señor, a pesar de las circunstancias, Padre, y que también podamos seguir siendo luz a aquellos que no le conocen, a vivir nuestra vida en humildad, Señor, en obediencia, primeramente para agradarle a usted, Señor. Y le agradecemos por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, hasta este día. Y oramos también por aquellos que están padeciendo, Señor, para que usted también les pueda proporcionar la fuerza, Señor, la paz, y que usted le pueda suplir de lo que tengan necesidad, Señor. Agradecemos por esta tarde, Señor, y este estudio, Señor, y se lo dedicamos a usted, Señor, dándole toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.